Muy buenos días para todos y todas. Vamos a continuar en el día de hoy haciéndole un pequeño reforzamiento en lo que son las rectas paralelas y perpendiculares, que es el tema que estamos llevando a cabo durante este mes. Aquí vamos a observar en forma de reforzamiento cuando dos rectas son paralelas. Dos rectas, como decíamos anteriormente, son paralelas cuando por más que tú la extiendas, ellas no pueden cortarse en ninguno de sus puntos. Ese es el concepto de dos rectas que son paralelas. La recta M que vemos aquí que la trazamos, entonces le llamamos recta secante. Una vez una secante corta a dos rectas paralelas, entonces se forman 8 ángulos que ya ustedes han definido en su cuaderno. Estos ángulos son, por ejemplo, algunos le llamamos al ángulo 4 y al ángulo 5, le llamamos ángulos alternos internos. Igualmente, el ángulo 3 y el ángulo 6 también son alternos internos. En cambio, el ángulo 1 y el ángulo 8 son alternos externos. También ocurre con el ángulo 7 y el ángulo 2, alternos externos. Pero también están los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes. Vamos a ver acá porque estos ángulos tienen una medida. Y basta con que tú conozcas solamente la medida de un solo de ellos. Con eso es suficiente para hallar toda la demás medida. Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 4 son ángulos opuestos por el vértice. El ángulo 3 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice. El ángulo 5 y el ángulo 8 son opuestos por el vértice. Igualmente, el ángulo 7 y el ángulo 6 son opuestos por el vértice. Que recuerde, el vértice es la intersección acá. Ahora, todos los ángulos que son opuestos tienen la misma medida. Es decir, si el ángulo 2 vale 5, el ángulo 3 vale 5. Si el ángulo 1 vale 100, el ángulo 4 vale 100. La definición es que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Estos ángulos suelen dárnoslo a través de una incógnita para que nosotros hallemos su valor. La forma más rápida de hallar un valor de estos ángulos es sabiendo que si lo encerramos en una circunferencia, entonces tienen una sumatoria equivalente a la longitud de la circunferencia, es decir, 360 grados. La longitud de la circunferencia es el equivalente a la sumatoria que tengan los cuatro ángulos. Es decir, que si yo sumo el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4, eso es igual a 360 grados. Como puede verse acá, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a 360 grados. Pero igual ocurre con los ángulos mostrados en la parte inferior de la intersección de la secante. Si decimos que el ángulo 5 más el ángulo 6 más el ángulo 7 más el ángulo 8 también es igual a 360 grados. Una vez, como decía anteriormente, usted conoce la medida de uno de ellos, le es suficiente para hallar toda la demás medida. Por ejemplo, suponiendo que yo trace nuevamente las dos rectas, vamos a hacerlo acá de manera rapidita por cuestiones de tiempo del video, y trazamos una secante, vuelven y se forman 8 ángulos. Si este ángulo, que es el ángulo 1, yo te digo que vale, vamos a darle una medida así rápido, 120 grados. Entonces este ángulo vale 120 grados. La razón, porque son opuestos por el vértice. Pero si tú dices que el 1 vale 120 y tú necesitas la medida, vamos a llamarle a este el ángulo 2,
Entonces, una forma de decir rápidamente cuánto vale el ángulo número 2 es diciendo 180, que es esta medida acá de estos dos ángulos, menos la medida del ángulo 1. Es decir, cuando tú dices 180 menos 120, eso es igual entonces a 60 grados, porque la sumatoria de ellos dos es 180 grados. Y si ya tú tienes el 1 que vale 120 grados, basta con decir 180 menos 120 es igual a 60. Es decir, que si este ángulo ahora vale 60, entonces este, que es su opuesto, también vale 60 grados. Una vez tú tienes esto, entonces ya puedes determinar todos estos ángulos y simplemente dice, este es igual a este, pero este es igual a este. Este es igual a este, lo que significa entonces que este también es igual a este. Es una forma rápida de hallar estos ángulos. Pero vamos a ver otro ejemplo de manera rapidita cuando vienen dados con una incógnita. Cuando los ángulos vienen dados con una incógnita, como en este caso, y nos dicen, halle la medida de todos los ángulos, halle la medida de todos los ángulos. Es decir, recuerde que un ángulo halle la medida de todos los ángulos. Vamos a enumerarlo, los que no tienen nada. Si a este le llamamos ángulo 3, a este le vamos a llamar 4. Este sería 5, 6, 7 y 8. Y yo te digo, encuentre la medida de todos esos ángulos. Y tú tienes X, 60 grados, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Pero no tiene la medida de ninguno exacto. Estas no son medidas, estas son el número que representa los ángulos, para que no nos vayamos a equivocar. Entonces, si este está representado como X y este está representado como 60 grados, hay una forma rápida de encontrarlo. Si yo hago esto, se forman dos ángulos consecutivos, es decir, la medida del ángulo X más la medida de este que tiene 60 grados, eso es igual, si decimos X más 60 es igual a 180 grados, porque reiteramos, la medida de dos ángulos consecutivos es igual a 180 grados. Entonces lo representamos a través de una ecuación de primer grado. Tal como le indiqué en el video anterior, que para resolver estos ejercicios es necesario conocer ecuaciones lineales, conocerla y aprendérsela. Esa es la importancia del video. Al resolver esta ecuación simplemente despejamos la letra X y decimos X es igual a 180 grados menos, ya que está positivo, lo vamos a trasladar como negativo. Y entonces X es igual 180 menos 60 es igual a 120 grados. Ya tenemos el valor de X. Una vez tú tienes este valor, ya te encontraste el valor de X, ya tú tienes todos los valores de los 8 ángulos. Entonces decimos, X es igual a 120. Entonces el ángulo 4 es igual a 120 grados también. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Pero entonces, este tiene su medida, vale 60. Entonces el ángulo 3 también vale 60. Y aquí tenemos la medida entonces de estos 4 ángulos. Luego nos vamos acá y buscamos la relación que tienen esto con esto de acá. Y decimos, el ángulo X es igual al ángulo 5. El ángulo X es igual al ángulo 8. Lo que entonces ya tenemos esta medida. El 8 vale X, entonces vale 120. Pero el 8 es opuesto del 5 por el vértice, lo que significa que también vale 120 grados. Luego el ángulo 6 tiene la misma medida de 60 grados, pero el ángulo 7 es opuesto por el vértice, lo que significa que el ángulo 6 vale 60 grados y el ángulo 7 también vale 60 grados. En conclusión, podemos representarlo de esta manera y decimos, el ángulo X es igual a 60 grados. Perdón, el ángulo X es igual a 120 grados, que fue la medida que encontramos aquí. Pero el ángulo 4, medida del ángulo 4, es igual a la medida del ángulo
X. Lo que entonces decimos que la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo X, y la medida del ángulo X es 120 grados. Es una forma rápida de encontrar la medida de todos los ángulos en dos rectas paralelas cortadas por una secante. Espero que esto les sirva para que puedan hacer todos sus ejercicios que tienen pendiente y otros que les voy a asignar en breve.